Enredos de redes. Según una información colgada en la cuenta de Twitter del locutor y periodista Félix Victorino, un sargento se acaba de enterar de lo que él verdaderamente ganaba. La Policía Nacional le depositaba 18.811 pesos todos los meses y cuando implementaron el método de pago de cheques se da cuenta que le sale un cheque de 1.500 por riesgo y un incentivo de 5.000 y no le depositaban ese dinero. Enredos de redes. Huepa, qué mochada le estaban dando a ese pobre infeliz. ¿Qué te parece? 6.500 a él solo. Solo a uno. ¿Cuántos agentes dijiste que hay en la policía? Bueno, entre policías... Más de 30.000 policías, ¿verdad? Creo que la mitad de esas cifras son policías y que también hay agentes ahí, no agentes sino oficiales. En fin, mucho cuarto. Asimilados. Mucho cuarto. No, porque en este caso le están dando incentivos. A los asimilados no tendrían incentivos. Pero es un asunto de que vienen mencionándose eso desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo hace, no sé, 10 años, tal vez menos, que se decía que a todo el empleado del Estado se le descontaba un monto que nadie sabía para qué iba y al final ese monto iba al PLD directamente. El del partido. Era una especie de cuota que había para todo empleado público, no importaba si era del PLD, del PRCC, no importaba. Usted llegó ahí en el gobierno del PLD, pues entonces a usted hay que sacarle una parte de su sueldo y eso va al partido. Eso nunca se comprobó. Siempre fue una denuncia. Incluso Reinaldo Pared Pérez, que en ese momento era secretario general del PLD, dijo que no, que eso era mentira. Pero había unos descuentos medio extraños en varios empleados y eso nunca se llegó a confirmar, no hubo una investigación. Pero esto tampoco sorprendería, y menos en la policía. Mira, yo fui una de las principales críticas, soy una de las principales críticas del tema de la implementación de cheques en el gobierno por una sencilla razón. Yo creo que es ineficiencia de cualquier funcionario que a un año de gobierno no haya podido buscar métodos y establecer un sistema para saneamiento de nómina. Pero esto en particular es distinto. Yo lo veo y eso es particularmente una opinión, no que sea así. Siempre se ha dicho de que los policías tienen que pagar unas cuotas a sus superiores, un peaje a sus superiores. Hay que ver si esto ha pasado con más personas. Y si esto es una práctica, estamos hablando de un fraude de millones y millones de pesos. Miles de millones de pesos que se debería investigar. Porque también estas personas que son, en este caso que es un sargento de la Policía Nacional, imagino que no es el único caso. Entonces, ¿dónde iba ese dinero? Ese es un caso. Yo le aseguro que debe haber muchos más. Y estamos hablando de que solo a ese pobre sargento le estaban tumbando 6.500 pesos de su salario en tema de lo que es incentivos. Entonces, la pregunta que yo me hago también es, si ya el gobierno actual tiene un año, los hombres serios que asumieron esa parte del pago a los agentes de la Policía Nacional, ¿qué estaban haciendo con eso? En esos 12 meses, ¿a dónde fue ese dinero? ¿A dónde fue ese dinero? Entonces, ojalá y que este tipo de denuncias, ya que la Policía Nacional es una institución bastante cerrada, con mucha frecuencia, los agentes de la Policía Nacional no pueden hacer ni siquiera una denuncia porque corren el riesgo de ser separados de las filas de la Policía Nacional. Ojalá y que se pueda investigar el caso. Sobre eso que dices de que es una institución cerrada, al final van y vienen gobiernos y los agentes de la policía, más de un 80% siguen siendo los mismos. Y la estructura que opera ahí adentro básicamente sigue siendo la misma. Y he escuchado de varios agentes que me dicen directamente, mira, estoy en este puesto, esto me cuesta tanto, tengo que darle tanto a fulano. Entonces, para tú estar en un destacamento X, para estar en un puesto X, tienes que pagar una cuota porque así lo demanda quien está por encima de ti. Entonces ahí viene la corrupción en la policía, eso es algo histórico, que eso es algo de lo que se tiene que tratar y de lo que tiene que tratar de cambiar esa reforma de la policía, ese macuteo que hay en la Policía Nacional, porque es que no es algo de ahora. Eso que le pasa a ese señor le pasa con 6.500 pesos. Pero ¿a cuántos agentes, a cuántos oficiales le pasa algo peor de ahí? Eso mismo decía el del caso de Adán Cáceres, sí, que decía, yo tenía que recoger dinero, o sea, él recogía dinero, eso era en la milicia,
en las Fuerzas Armadas. Él tenía que recoger dinero para llevarle a ese grupo. O sea que es algo constante, es algo que pasa mucho y no creo que vaya a cambiar de repente. Yo creo que hay una transformación que debe hacerse en la policía y es lo que espero que se haga con esta reforma que se pretende hacer, porque esto no es algo circunstancial, esto es algo que es permanente en la policía, que viene desde hace muchísimos años. Tenemos una policía trujillista, una policía muy débil institucionalmente, y esas son cosas que se ven en el día a día. Mira, yo recuerdo una vez a alguien que me decía en un viaje que hicimos con un equipo de prensa a Montecristi, y alguien me decía, pero el que lo mandan para la frontera le están dando un premio. Claro. Y eso era parte también del entramado de corrupción que existe dentro de la Policía Nacional. Y eso todo el mundo aquí lo sabe, nadie con frecuencia toca el tema. Sin embargo, por todos es bien sabido cómo funciona la Policía Nacional. En este mismo proceso de reestructuración que pretende hacer el gobierno, en donde se ha hecho esta mesa de trabajo con reputados expertos, especialistas en diferentes temas, no sé si te has dado cuenta que en la mayoría de los casos, cuando dan declaraciones o le piden declaraciones al respecto, incluso el presidente ha dicho que hay una resistencia dentro de la misma institución a la reforma. Sí. O sea que lo que pasa ahí adentro es casi como si fuera un mundo aparte. Tienen sus propias reglas y se resisten a que otros poderes, incluso el Poder Ejecutivo, pues puedan meter la mano ahí para modificar Exacto. esa estructura. Por eso te decía que no importa qué político venga, qué gobierno venga, al final estas instituciones siguen siendo las mismas. En más de un 80% se mueven personas dentro que ya son parte de esa estructura mafiosa que hay tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas en general, porque lo mismo pasa en la Armada también. En la Armada, al que mandan a Manzanillo, al puerto de Manzanillo, eso Están es un dando regalo. un premio. Al que lo mandan al puerto de Salinas, a la base que está allá, eso es un regalo. Entonces, ese tipo de cosas tienen que reformarse, y ojalá que la reforma no solamente sea policía, sino que también sea también de los cuerpos castrenses, porque ahí es mucho menos. Mira, Olga, ayer estábamos hablando del tema de las AFP. Yo esperaba ayer una especie de debate de ideas para explicar varias cosas que el tiempo no nos dio, y yo quiero explicarle a la gente la diferencia del sistema de reparto y el de capitalización individual y qué sucede con el sistema de pensiones de la República Dominicana. Quien tenga una pregunta también nos puede llamar, que con gusto le ayudamos en la medida de lo posible. Tú sabes que mucha gente, a raíz de la entrevista de ayer precisamente, hubo muchos términos que no entendía, y muchas veces la gente reacciona, se hace parte de una corriente, en el caso de la entrega de los fondos de la AFP del 30%, pero es importante que para usted saber cómo puede presionar, tiene que tener información, porque la información es poder, y dentro de ese tema es importante que la gente conozca. Vamos a empezar por sistema de reparto y sistema de capitalización individual. ¿Cuál es el nuestro? El nuestro es el sistema de capitalización individual. Cada mes a usted le llega digamos que una especie de recibo, una especie de informe, ¿cómo le dicen? Un conduce, como dicen, un informe con todos los detalles de su fondo de pensiones, cuánto usted aportó, cuánto le aportó el Así es, empleador, llega mensual. cuánto le aportó el empleador. De hecho, la ley establece que debe ser cada 3 meses. Hay AFP que lo hacen mensual, pero cada 3 meses, no, todas lo hacen. Debes suscribirte, deben tratar de suscribirse a sus AFP. En la página de la Superintendencia de Pensiones, SIPEN, hay un enlace que te permite saber cuál es tu AFP. Porque si tú eres trabajador y estás aportando al sistema de seguridad social, tú estás inscrito en una AFP, y ahí puedes averiguar para que constantemente tener la información de en qué AFP estás y qué tú tienes en tus fondos de pensión. Michael, tenemos una llamadita. Muy buenas tardes. Hola, mi tema es con respecto a la policía. Sí, adelante. Tengo un caso, el papá de mi niña falleció y es menor, entonces ya era pensionado. Y la pensión, automáticamente fallece el papá, y los menores automáticamente la quieren. Sí. Sí. Habían 2 menores, ya uno pasó a ser mayor
y entonces no ha hecho el transfer para que se la den a él como estudiante. Mientras tanto, mi otra niña está cobrando el 50%, y yo pregunto, ¿y qué pasa entonces con el 50%? El Estado se queda, el Estado se lo queda. Entonces yo digo, pero como el Estado, ella adquirió un derecho, porque es el otro niño no la cobra, porque entonces automáticamente no es transferida a ella 100%. Entonces eso va junto a la masa que dicen ustedes. Muy bien. Sí, mira, en ese caso hay sistemas que son particulares. Por ejemplo, los maestros tienen su propio sistema. Me parece que los policías todavía lo tienen porque antes estaba el ISPAPOL, creo que ahora es solo ISPA. Entonces, lo lógico es que si hay un monto para pensionar un agente X y tiene 2 hijos, 2 son menores, bueno, pues debe cubrirle, debe ayudarle en ese sentido. Lo que pasa es que ya cuando tú eres mayor de edad, digamos que tú debes valerte por sí mismo. Esa es la idea que tiene el sistema. Entonces, en ese caso, a esa niña, cuando cumpla los 18, se le retiraría esto también, pero si queda algún fondo, luego de que se le entregara mensualmente esa cantidad, ese fondo debería volver a la familia, porque si la gente aportó, debería devolverse y retornarse. No es que el Estado se quede con ellos, porque todavía a la niña se le está entregando una pensión. En ese caso, si resulta un excedente de lo que se aportó, bueno, pues entonces debería devolverse. Una pregunta, en el caso de que este fondo que no se le está entregando porque se está dividiendo un 50% a ese primer hijo, a la que sí tiene edad para recibirlo, ese 50% no queda en el fondo para que pueda dársele por más tiempo esa ayuda, esa pensión, o no funciona así? Hasta que sea menor de edad. En ese caso, la ley de seguridad social también favorece a las madres que son madres solteras, en este caso, por supuesto, sería viuda. Ahí se les devolvería, dependiendo hasta una edad. La ley establece, si tú tienes una edad, yo te doy mensualmente X, pero si tú tienes esta edad, yo te devuelvo los fondos por la totalidad. Pero hay que ver la edad que tiene, hay que ver si califica para eso, y por supuesto si no hay un régimen especial para los agentes de la policía. En alguno de los regímenes existe la posibilidad de que si ya no existen hijos, pase a la esposa. Sí, claro, porque esas pensiones no se pueden perder. Tenemos otra llamadita. Muy buenas tardes. Aclaro nuevamente. Sí, ella es mayor de edad, pero como estudiante universitaria se la asignan hasta los 21 años. Hasta los 21, sí. Sin embargo, su hermanito no ha hecho el requerimiento como mayor de edad y no le quieren transferir esa otra parte a ella, que la está recibiendo y que estudia y lo certifica. Okay. Entonces yo digo, pero si ella aplica y recibe el 50%, ¿cuál es el problema en adjudicarle el 100%? ¿A dónde usted ha ido a hacer ese reclamo? A la misma policía, aquí en la feria, y me dicen siempre lo mismo, que no, es que eso se queda en el Estado. Es que, como le dije, en ese caso la policía tiene su propio sistema, no es el mismo de la seguridad social en general, y ya ese tipo de cosas, pues ellos se rigen por sus propias reglas. Claro, pero es el fondo de la policía y es una pensión que su papá la trabajó. Entonces, independientemente que el otro niño no haya adjudicado su mayoría como estudiante, entonces a mi hija yo entiendo que deben adjudicarse a 100% porque recibe un 50%. Yo creo que sí, debería ser así. Ayer incluso hablábamos precisamente de esas distorsiones que hay en el sistema en general. Primero, yo entiendo que no debería haber un sistema específico para policía o para diputados o para quien sea, sino que todos estemos en el mismo sistema. Lo que pasa es que los otros sistemas, algunos de ellos, son más beneficiosos para quien aporta que el propio sistema dominicano de la seguridad social. Entonces, por eso muchos no quisieron integrarse. Todavía hay un sistema de reparto que está funcionando, pero si usted quiere se puede ir al sistema de capitalización individual con una AFP. Pero para este caso en particular sería bueno, y le prometemos que vamos a hacer la investigación de saber cuál es el sistema que se pondría en ejecución en ese sentido en la Policía Nacional, para ver cuál es el derecho que tiene esa joven, esa estudiante, para que pueda recibir el 100% de los fondos. Sí. Mira, entonces les decía, hay dos sistemas, reparto y capitalización individual. El nuestro es capitalización individual.
¿Qué significa eso? Yo aporto todos los meses, me genera rentabilidad, y al final, cuando yo tenga 65 años, 360 cotizaciones, pues me dan mi pensión, en base a lo que yo ahorré. Sistema de reparto es, hay un fondo común, todo el mundo aporta a ese fondo, y ese fondo entonces pues reparte, digamos, pensión X, que tú vas a ganar tanto de pensión, y no hay, primero no hay una comisión de AFP porque no hay AFP. Los sistemas de reparto los maneja el propio Estado. Era lo que sucedía aquí con la caja del Seguro Social, el IDSS, que todo el mundo aportaba al mismo fondo. Usted escucha, y de hecho creo que lo escuchamos ayer, que los sistemas de reparto han quebrado en toda Latinoamérica. Bueno, ha quebrado porque lo ha manejado el Estado, y todos sabemos las particularidades de los gobiernos de Latinoamérica. Están plagados por corrupción todos, menos o más, pero todos. Y eso al final hizo que los sistemas de pensiones en toda Latinoamérica se volvieran privados, que se administraran de manera privada. Además de que el Fondo Monetario Internacional, en su política, en sus convenios con estos países, en su política neoliberal, prácticamente obliga a que los sistemas de pensiones sean precisamente de capitalización individual y que lo maneje el sector privado. Entonces, al manejarlo el sector privado hay que pagar una comisión, que era lo que mencionábamos ayer. La comisión es mínima, la comisión es de un 1.15%. Pero si estamos hablando de que el fondo de pensiones tiene más de 45 mil millones de pesos, saque usted el 1% y vaya usted a ver cuánto es. Entonces, ese 1% se reparte entre las AFP, que son 10. Las 7 tradicionales, y hay 3 más que son específicas del Central Romana, la policía, etc. Entonces, cuando usted reparte, el año pasado decía ayer Joel Santos, las AFP manejaron unas ganancias alrededor de 3.000, 4.000 millones de pesos. Según lo que yo leí, este año, en el primer semestre, solamente fueron de 4.000 millones de pesos. En el primer semestre, ganancias, bien. Si la rentabilidad del fondo es de 53.000 millones, y usted lo reparte entre 4 millones, yo le aseguro a usted que el monto que usted va a tener ahí es mucho menor que cuando usted reparte 4.000 millones de ganancias entre 7 empresas. Por lógica matemática, las empresas van a resultar mucho más lucradas que el propio beneficiario. ¿Cuál es el inconveniente de que el Estado asuma las AFP como algo público? De que no exista esa parte de la ganancia y que se pueda hacer de una manera efectiva. Es decir, el Estado no está capacitado para manejar una AFP pública. Por eso yo le decía ayer a Joel Santos, yo preferiría que la única AFP fuera AFP Reservas, que es mitad gobierno, mitad sector privado. Y ya con eso tú o eliminas o reduces la comisión en más de un 70%. Y de esos 4.000 millones, tal vez la comisión serían de 500 millones o de 1.000 millones. Y esos 3.000 serían al fondo y crecería el fondo. Lo que pasa es que primero ya hay un sistema que está institucionalizado y mucho de ese dinero que se ha utilizado se ha invertido. Sí, pero tengo entendido que hay un fondo bastante cuantioso que tiene que ver con los intereses que se generan a través de esas inversiones, Sí, claro. que siempre está disponible porque no se reinvierte. Entonces, los entendidos han establecido que ese dinero se puede utilizar para, si no el 30, por lo menos un porcentaje mínimo, un porcentaje un poco menor, pueda ser entregado a la población. El principal argumento siempre ha sido el tema de la inflación y de la pérdida del valor del circulante. Sin embargo, hay otros países que ya lo han hecho y han tenido buenos resultados. Sí, mira, vamos por parte, mira. El Estado puede tener la capacidad. Lo que pasa es que siempre tenemos desconfianza en el Estado. Y el Estado per se, hoy lo gobierna alguien, en 4 años lo va a gobernar otra persona y tal vez tenga otra política. ¿Hay una ley? Sí, hay una ley. ¿Puede haber una ley que asegure todo eso? Sí, la puede haber. Pero al final, la institucionalidad débil de un país como el nuestro no permite que eso esté ahí seguro. Entonces, por eso es que hay desconfianza por ese lado. Además de que ya tú tienes eso privatizado, ya tú tienes empresas que han manejado miles de millones de pesos, que es su negocio, tú vas a sacar esas empresas del mercado. Eso es desempleo, eso es también,
digamos que es eliminación de empresas al final. Tú tienes cuántos miles, decenas de miles de empleados tú vas a tener en las calles, porque no van a estar las AFP. Entonces, por ese lado es un tema. Por otro lado, me dices lo de la inversión de los intereses. Perfecto. Podemos invertir los intereses, se están desarrollando proyectos en base a ello. Pero ¿dónde están los fondos de pensiones? Ayer hablábamos de que una cantidad mínima, tal vez un 30%, están en los bancos. Los otros están invertidos. Los otros se le han prestado al gobierno. Los otros se han utilizado para desarrollar proyectos. Disculpa que te interrumpa, es un punto que a mí particularmente me parece interesante y que yo no entiendo cómo pasan ese tipo de cosas. Precisamente hay unos 40.000 millones de pesos en préstamos de AFP a el gobierno dominicano. Eso fue algo reciente. Están en partes iguales AFP Crecer, AFP Popular, AFP Reservas y AFP Siembra. ¿Cómo el gobierno puede asumir una postura neutral en una discusión sobre fondos de pensiones si existe el compromiso de unos 40.000 millones de pesos que son prestados por estas empresas? Sí, es muy difícil porque ya el gobierno está, digamos, por decirlo de un término, está involucrado. Comprometido. Está embarrado. Entonces, esos fondos que se le han prestado, el gobierno tiene que pagarlos. No es que está mal que se le preste dinero de las AFP al gobierno, porque para yo irme al mercado internacional a pagar intereses mucho más altos, yo tomo los fondos de pensiones, pago un monto por intereses menor que el del mercado internacional, pero mayor que la rentabilidad promedio del fondo, y ahí ganamos todos. Gana el gobierno, que no tiene que buscar préstamos fuera, y gana el afiliado porque hay una tasa de interés que se le suma a ese fondo que él tiene. Pero al final, como tú bien dices, si el gobierno ya está tomando ese dinero, bueno, ¿qué tan neutral yo puedo ser? Si al final yo debo ese dinero, tengo que pagarlo, y bueno, ya las empresas están ahí. En algún momento tengo que pagarle a esas empresas porque esas empresas me prestaron ese dinero. O sea, no puedo disolver esas empresas porque les debo dinero. Entonces, es un tema muy complejo. El tema de la entrega del 30%, bueno, si el circulante, como nos decía ayer Joel Santos, es de 500.000 millones de pesos y los fondos de pensiones el 30% serían 270.000 millones, o sea, estamos hablando de un 50%, eso puede generar inflación. Perfecto. ¿Cuánto circula aquí en diciembre cuando se entrega el doble sueldo? Sí, pero eso creo que está dentro de las proyecciones de Exactamente. circulación. Entonces, ¿por qué no proyectamos que en vez de entregar un 30%, lo entregamos en partidas de 10%? Un 10% en el término del primer semestre del año. Y entonces con esa partida, la inflación no sería tanta o no habría inflación. Pero hay un tema también humano de fondo con este tema de las AFP. Mucha gente plantea, ¿cuál es la edad que una persona debe esperar para recibir una pensión? 65 años. ¿Cuál es el promedio de una pensión de una persona dependiendo del sueldo mínimo que manejamos en República Dominicana? Bueno, si ahora tú te pones a sacar los sueldos, que antes de que hiciera el allante general de salarios que hubo hace unos meses, antes de eso hubo un reportaje que te decía que el 80% de la población ganaba menos de 25.000 pesos. Si a esos 25.000 pesos usted le resta un 5.9%, que es lo que te quita el sistema, y de ahí tú sacas lo de la AFP, estamos hablando que tal vez mensualmente te quiten 1.800 pesos. O sea, 800 o 1.000 pesos, quiero decir. La rentabilidad del fondo, perfecto, ok. Al final tú no vas a tener una pensión ni siquiera de 15.000 pesos. Ni siquiera de 15.000 pesos. Y además no tienes seguro médico. O sea, a una persona que ya es una persona vieja, vamos a decirlo claro, una persona que llega sin un seguro médico a esa edad, que es un tema también que afecta a esa donde parte. aquí hay reumatismo, donde aquí hay diabetes, donde aquí hay cáncer, son enfermedades que te obligan a tú utilizar o a destinar parte de tu presupuesto mensual para medicamentos, chequeos médicos y lo que sea. Y Entonces, que la canasta básica está en 38.000 y pico de pesos. exactamente. Entonces, yo te pregunto, te dicen que te van a garantizar que el salario sea mínimo de la pensión. Ok, pero ¿y si en mi caso yo no estoy dentro de ese 80% que ganaba 25.000 pesos? Y yo, qué sé yo, ganaba 50.000 pesos o más todos los meses. Al final tú me vas a saltar con una pensión de 15.000 pesos, de 20.000 pesos. Y mi calidad de vida va a disminuir porque el sistema dice que es así. Y otra cosa, para tú entregar los fondos de pensión, tú tienes que hacer una modificación a la ley de seguridad social, porque la ley no establece
que se entreguen partidas del fondo de pensiones, a menos que vayan a entregar una pensión, o que haya muerto la persona, o que sea una pensión por discapacidad, o que finalmente sea la pensión por vejez. Entonces habría que modificar esa ley, y por eso es que en el Congreso no ha pasado, porque la mayoría de los legisladores no están de acuerdo con esa posición. Yo quería hacer este esbozo general para que la gente entendiera algo de este tema, porque es algo complejo, y algo de lo que adolecen mucho las AFP es de informar cuando deben informar. O sea, usted ha visto campañas de las AFP diciéndole que la AFP te asegura tu fondo de pensiones, que cuando tú te retires vas a tener tu pensión, etcétera, etcétera. Pero hicieron la campaña ahora, cuando salió la amenaza del 30%. Cuando empezó todo Durante este movimiento. 20 años usted no hizo una campaña para informarle a la gente qué es el fondo de pensiones, cómo mejoramos el fondo de pensiones. Entonces, nuestra ley, como yo decía ayer, es una ley vieja, de 20 años. Sí, tenemos leyes de 30, de 40 años, sí, pero los sistemas de pensiones se renuevan. Chile va por una cuarta ola de reforma del sistema de pensiones. Chile en los 80, con Pinochet, aunque sea dictador, hay que decirlo, inició el sistema de pensiones en América Latina. Y a partir de ahí, muchos otros países han copiado ese sistema. Y eso es lo que ha dado al traste a que países como el nuestro tenga ese sistema de seguridad social. Pero si usted cogió el de Chile en el 2001, usted está cogiendo un sistema del año 80. O sea, tú tienes no solo 20 años de retraso, que fue cuando promulgaste la ley, tú tienes 40 años de retraso en tu sistema de seguridad social. Y además de eso, la ley establece tantas cosas, eso es solo pensiones. La ley establece tantas cosas que nunca se han cumplido, que hay que reformarla completamente, porque el Consejo de Seguridad Social, que es donde se juntan los funcionarios todas las semanas para definir algunas cosas ahí, ni siquiera obliga a las AFP o a las ARS a cumplir ciertas cosas. Aquí estamos con un sistema de salud que es un plan, un PDSS. En realidad, la ley establece un plan básico de salud. Y cuando usted lo compara hoy, 20 años después que se promulgó esa ley, todavía el plan básico que establece la ley le da 60 patas a las 6 reformas que ha tenido el PDSS. Entonces, lo que pasa es que la salud se ha vuelto un negocio. Yo considero que en el mismo momento en que los empresarios entraron al negocio de la salud, fue donde se desvirtuó todo el sistema. La salud debe ser un derecho ciudadano y por tanto debe ser una responsabilidad del Estado. Yo no veo mal que sea un negocio. Tú puedes negociar con todo lo que tú quieras. Sí, ahora, el Estado debe ser regulador. El Estado no tiene intención de lucrarse, que era lo que hablábamos ayer. Si tú haces una AFP estatal, mitad privada, el Estado no va a lucrarse. El Estado busca el bienestar colectivo. Entonces, buscando ese bienestar colectivo, las ARS te van a decir, mira, yo quiero que a un médico se le pague 100 pesos por una consulta, pero el Estado te dice no. Un médico que se pasó 20 años estudiando, tú no le puedes pagar 100 pesos por consulta, tú tienes que pagarle 1.000, 1.500, 2.000 pesos. Pero eso es el Estado. Si el Estado no se impone, no va a pasar nada. Pero ahí es donde yo te digo, Michael, que precisamente yo entiendo como inadecuado el hecho de que la salud se convierta en un negocio. Si tú entiendes que la salud es un derecho que no se le puede negar a ningún ciudadano como miembro de un Estado, es el Estado quien debe velar porque ese servicio llegue de manera eficiente al ciudadano. Entonces, yo te pregunto, en el caso, por ejemplo, de estas empresas, de estas grandes empresas que invierten grandes sumas de dinero para prestarle al gobierno, en el Consejo de la Seguridad Social, si ellas dicen que no quieren que el mismo caso del sistema, de nuestro sistema de seguridad social, en el caso de las ARS, se supone que nosotros tenemos un plan básico de salud que, como tú dices, en papeles le da 6 patadas al que actualmente está ejecutándose. Sin embargo, eso se hizo como una forma que se iba a hacer por un tiempo, de paliar por un tiempo hasta que las empresas precisamente pudieran adaptarse y hacer sus reajustes. Sin embargo, como tú dices, lleva 20 años ejecutándose. Pero al final, Olga, mira, la capacidad de gestión del Estado siempre ha sido criticable, y entiendo que la salud puede ser gestionada por el sector privado, pero con el control del Estado, porque hay intereses diferentes. El Estado quiere el bienestar de la gente, la ARS quiere el dinero. Bueno, pues entonces vamos a asociarnos. Tú gestionas la ARS, tú gestionas la salud, y yo lo que hago es regularte a ti. ¿Dónde viene el problema?
cuando yo como regulador, en el caso de las AFP, yo te pido dinero a ti para que me prestes. Entonces ya yo no puedo imponerte nada, porque tú eres el que me prestas a mí. Entonces ya los papeles cambiaron, yo no soy regulador. Ya yo como Estado hago lo que a ti te dé la gana porque tú me prestas dinero. ¿Entiendes? Entonces hay un tema de intereses bastante grande dentro de esto, que no es un tema de sentarse a discutir 2 o 3 días una ley, es algo, una revisión profunda, exhaustiva. Por eso yo entiendo que las declaraciones recientes del presidente Luis Abinader, con todo el respeto que me merece la figura del presidente, yo no creo en esa intención de poner en la mesa de negociación y de la mesa del diálogo nacional el tema de las AFP. Para mí la declaración por sí misma es algo importante. Creo que el hecho de que finalmente el presidente se refiriera al tema después de tanta presión social, creo que es importante, pero particularmente pienso que es una muestra más de populismo. Entiendo que como la mayoría de los temas que acoge este gobierno tienen que ver mucho con la presión mediática, se ha levantado realmente una gran concentración de atención respecto de estos temas del sistema de seguridad social, las pensiones y los seguros de salud, y creo que por eso el gobierno finalmente ha asumido la discusión, para hacer entender que realmente le importa el tema. Pero insisto, creo que con este grupo de intereses, con todo este dinero de por medio, en donde estas empresas son precisamente las que prestan al gobierno y le dan facilidades con esos fondos, creo que una discusión bajo esos términos nunca será orgánica y real. Creo que simplemente es política, creo que simplemente es tomar las decisiones, decir lo que la gente está esperando. He visto que ya se han levantado varios voceros, defensores, Sí. he visto abogados de muy alta reputación que ya están haciendo media tours para este tema. Creo que el hecho de que otros países ya estén implementando o ya hayan implementado varias veces el desembolso de los fondos ha generado presión. Sí, porque copiamos unas cosas, no todas. Pero no todas. Entonces, si copiamos precisamente de Chile nuestro sistema y estamos siempre utilizando el argumento de que es un plan que funciona en Chile, ¿por qué no también copiar el tema de ese desembolso que ha hecho Chile para sus trabajadores? Yo creo que no vamos a ver cambios. Yo creo que ese es mi vaticinio. Creo que el gobierno, aunque asuma la conversación, no presenta ninguna esperanza para la gente que lucha por el tema de la entrega de los fondos de la AFP.